tardes, amigos. Bienvenidos. Ya estamos en Televistazo con lo último del estado de guerra en Ecuador. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Muy buenas tardes. Las Fuerzas Armadas apuntan a las zonas más conflictivas y los últimos atentados ocurrieron anoche. La guerra, las secuelas del terror. Durante la noche del miércoles hubo atentados en varias provincias, la mayoría en Orellana, Pichincha y El Oro. Fabiola Santana muestra la quema de vehículos e infraestructuras. Los ataques terroristas se extendieron a El Coca, provincia de Orellana. El miércoles en la noche, 2 motorizados incendiaron una discoteca en el sector Malecón Chiquito, cerca de la gobernación. Los equipos de respuesta rescataron a algunas personas, sin embargo, 2 fallecieron y 10 están heridas con quemaduras. El incendio afectó otros 11 locales. Provincia del Oro hubo 4 ataques en menos de una hora. 5 vehículos fueron quemados y usados como coches bomba en Pasaje y Machala. El primero ocurrió en el sector del balneario La Cocha, en la vía Pasaje Cuenca. 2 hombres dejaron un carro con un tanque de gas y le prendieron fuego. Otros 2 motorizados lanzaron una bomba molotov sobre 2 vehículos estacionados en la Ciudadela Banco de la Vivienda y los quemaron. En el intercambiador Bella India en Machala, unos hombres lanzaron artefactos inflamables en un vehículo y lo incendiaron. Y en el barrio Caraguay, personas en moto quemaron un auto fuera de una vivienda. En Quito la tónica se mantuvo. 2 hombres en moto lanzaron un explosivo en un vehículo estacionado en La Delicia, norte de la ciudad. Minutos después, las alarmas se encendieron en el sur cuando un motorizado se acercó a la unidad de policía comunitaria de El Blanqueado y encendió un explosivo que detonó. No hubo policías heridos. Esta mañana hubo una alerta de bomba en el sector del Playón de la Marín, pero tras las verificaciones fue descartada. Lo mismo ocurrió en el Hospital Carlos Andrade Marín, centro norte de Quito. Debajo del puente Guajaló, sur de la ciudad, se encontró un explosivo. Los policías antibombas realizaron una detonación controlada. En Tena, provincia de Napo, detonó un explosivo en el puente del río Misaguallí, cerca del oleoducto. Nada de gravedad. Sí. Los detenidos en los operativos antiterrorismo fueron llevados ante los jueces de la Unidad contra el Crimen Organizado que opera desde Quito. La Fiscalía formuló cargos y se dictó prisión en su contra. Más audiencias se dan en las últimas horas. Los detenidos en los operativos antiterrorismo que ejecuta la fuerza pública han sido procesados en las últimas horas en audiencias ante jueces penales y de la Unidad contra el Crimen Organizado que opera desde Quito. En Esmeraldas, la Fiscalía formuló cargos a 3 detenidos vinculados con la quema de un vehículo en Atacames. El juez, conectado por Zoom, dictó prisión para los 2 adultos e internamiento preventivo para un adolescente. Los procesados fueron encontrados con más explosivos y dispararon en contra de la policía cuando intentaron huir. Otra audiencia se dio desde Ambato. 15 integrantes del grupo delictivo Los Lobos, según información fiscal, planificaban atentados alrededor de la cárcel e intentaban liberar a presos de su organización. Entre los aprehendidos están 3 fugados de la prisión de Riobamba. Todos fueron procesados por terrorismo y el juez dispuso que los trasladen a la cárcel de Cotopaxi. La fiscalía informó que se les incautó 6 armas de fuego, 134 cartuchos de 9 milímetros, 3 vehículos, un inhibidor de señal celular, tacos de dinamita y dinero en efectivo, y que en chats encontrados en sus teléfonos hallaron los planes de atentados. En Quevedo, Los Ríos, la Fiscalía formuló cargos por terrorismo a 9 personas. El juez dictó prisión para 6 de ellos y medidas alternativas para 2 mujeres que están embarazadas. Los encontraron con armas de fuego. En El Oro, la Fiscalía procesó a 8 detenidos por el secuestro de 3 policías. Para 7 implicados
implicados se dictó prisión y arresto domiciliario para un mayor de 65 años. En las próximas horas se han fijado más audiencias de formulación de cargos. En Bolívar, contra 3 detenidos con material explosivo y armas de fuego. Según la Fiscalía, son los responsables de un ataque anoche en Guaranda. El delito también será terrorismo. Y en Ibarra, en contra de un supuesto líder de los Lobos que fue detenido en el sector de Azaya en una redada conjunta de policía y Fuerzas Armadas. Las autoridades informaron que en su casa encontraron explosivos y armas. Y desde anoche se aplican cierres viales en calles aledañas a 2 unidades de flagrancia y la Fiscalía General ubicadas en el sector de La Mariscal en Quito. Además, en esos puntos fue reforzada la seguridad con cercas, vigilancia policial y militar. A flagrancia son llevados los detenidos para las audiencias y se realizan procedimientos judiciales, mientras en contra de la fiscal general hay alertas de atentados. Las cárceles registran nuevas fugas y balaceras. También continúa la retención de guías y personal administrativo. En Santo Domingo, 3 reos evadieron los controles, mientras en Esmeraldas, presos dispararon contra militares y 4 prófugos fueron recapturados. Bessie Granja con ese reporte. La Fiscalía procesó por el delito de evasión a 4 reos que fueron recapturados en Esmeraldas, tras fugarse de ese centro de rehabilitación social el pasado 9 de enero. La noche de este miércoles se registró una nueva balacera, según el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI. Allí los presos dispararon contra elementos de Fuerzas Armadas que estaban en el perímetro externo. En esa cárcel, aproximadamente 12 personas siguen retenidas desde el pasado martes. Actualmente se encuentran guías penitenciarios retenidos, además de 3 personas administrativas que laboran aquí, entre ellas el director de este centro penitenciario. Según la autoridad, para verificar el estado de salud de este personal, sobrevolaron drones con cámaras de video. 60 militares custodian la cárcel de Esmeraldas, donde existen 1.385 presos. Se ha podido ver que están en el patio, ahí se reúnen las personas privadas de la libertad y se encuentran ahí también estos retenidos. Existe ya un canal abierto de negociación entre las personas privadas de la libertad y el SNAI y la Policía Nacional. Los privados de libertad continúan con la retención de personal en rechazo al traslado de cabecillas de la agrupación delictiva Los Tiguerones y la intervención de ese centro. En la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Áchilas, se registró la fuga de 3 presos. Allí las autoridades intensifican los operativos para su búsqueda y captura. Según el SNAI, este miércoles se reportaron incidentes también en la cárcel del Oro. En total, 158 agentes de seguridad penitenciaria y 20 funcionarios administrativos están retenidos en 7 cárceles. Luego de 3 días no se logran resolver las negociaciones para su liberación. Mientras tanto, las autoridades aún intentan definir a dónde enviarán a los cerca de 400 detenidos acusados de terrorismo capturados desde el pasado martes. Solo en Guayaquil son 49. Hasta este miércoles la cifra era de 329 detenidos por terrorismo a escala nacional, pero se va actualizando de acuerdo a los operativos en cada ciudad. Pero si aún hay cárceles tomadas por grupos delictivos, con guías como rehenes y otras con nuevas fugas, ¿a dónde van a llevar a todos los capturados? Es un problema que las autoridades todavía no resuelven. Solo en Guayaquil hay 46 aprehendidos por terrorismo en 2 días. En estos casos no irán ni a la cárcel regional ni a la penitenciaría. Permanecerán en el centro de detención provisional. Actualmente allí hay más de 1.200 presos y es un lugar para cortos periodos de aislamiento. Desde el SNAI reconocen que como aún no retoman el control de todas las prisiones, durante las audiencias de formulación de cargos se definirá en qué centro de rehabilitación deberán cumplir la sanción. Si no es posible en la ciudad en la que fueron capturados, será en cárceles de jurisdicciones cercanas. Eso sería en coordinación entre el juez, la policía y el SNAI.
Las detenciones y enfrentamientos durante las operaciones antiterroristas de las Fuerzas Armadas y la policía han abarcado 12 de las 24 provincias. Los lugares más conflictivos están en la mira. Paul Romero con el informe. Desde este miércoles, las Fuerzas Armadas han realizado 283 operaciones antiterroristas, con resultados en 12 de las 24 provincias. Han participado 22.400 militares, divididos en patrullas de entre 15 y 45 soldados. Las operaciones se ejecutaron en Guayas, Guayaquil, Trinitaria Norte, Malvinas. Hubo un muerto, un herido y 10 detenidos. En El Oro, Puerto Bolívar, Arenillas, Pasaje, 9 detenidos. En Esmeraldas, 2 detenidos. En Los Ríos, en la capital, Quevedo, 5 detenidos. En Santo Domingo de los Áchilas, La Concordia, Ciudad Verde, 3 detenidos. En Manabí, en el cantón Montecristi, 4 detenidos. En la frontera con Colombia, en Carchi, en Tulcán y Frailejones, 4 detenidos. En Imbabur, en el sector de Asay, 1 detenido. En Zamora Chinchipe, en Yanzasa, se incautaron armas y 500 municiones. En Pichinche, en Quito y Calderón, armas, municiones y explosivos. En Cotopaxi, en La Tacunga y San Felipe, se decomisaron armas y explosivos. En Tungurahua, en Ambato, 2 detenidos. Ayer el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, dijo que abatieron a 5 terroristas, pero horas más tarde, las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado, precisaron que son 3. Las operaciones se intensificarán en el país para cumplir con la disposición presidencial que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, aclaró en un mensaje dirigido a las tropas. El tiempo de los delincuentes se acabó. Están advertidos. Cualquier acto terrorista desde ahora se convertirá inmediatamente en objetivo militar. La lucha por restablecer el orden y control es larga y no es fácil, pero ha iniciado. La información específica de las jurisdicciones que serán intervenidas se maneja bajo reserva. Militares colombianos llegaron a la frontera con Ecuador para apoyar las operaciones de seguridad y de inteligencia en la búsqueda de alias Fito y evitar que armas o explosivos ingresen por el puente Rumichaca. El comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, Elder Giraldo, dijo que esto es parte de un amplio plan de operaciones combinadas consensuado con autoridades ecuatorianas que también contempla intercambio de información y acciones marítimas, fluviales, aéreas o terrestres. La mañana de este jueves, el expresidente Rafael Correa participó de una entrevista con la radio La FM de RCN de Colombia. El ex jefe de Estado se descompuso tras una pregunta realizada por el periodista Luis Carlos Vélez sobre si busca pescar en Río Revuelto para volver al gobierno. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en Río Revuelto y de pronto apostarle a volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las elucubraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista. Yo no se las he pedido. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, lo dice. Sí. Cuando hay mala intención, una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Es decir, que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, soy el entrevistado, hay una crisis tremenda en Ecuador, pero usted empieza a elucurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una elucuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría estas preguntas a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la vez si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. Entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no? Presidente nuevamente de Ecuador.
Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya comenzó esta mañana las audiencias en una demanda por genocidio contra Israel. El caso es presentado por Sudáfrica, que asegura que las acciones militares en la guerra contra Hamas son de carácter genocida porque pretenden destruir gran parte de la población palestina en Gaza. El presidente de Israel, Isaac Herzog, responde que tal afirmación es absurda y atroz, que defenderán sus acciones con orgullo ante la Corte y que el grupo Hamas tiene plena responsabilidad por la guerra que inició con el ataque terrorista en Israel. Las audiencias se desarrollarán hasta mañana y aunque no hay una fecha para que la Corte emita sentencia, los demandantes esperan una fuerte presión a Israel para que cese los ataques en Gaza. Si tuvo una pérdida por un acto terrorista y su aseguradora no quiere cubrir los daños, puede reclamar ante la Superintendencia de Compañías. Ya le explicamos cómo al volver. También, ¿qué beneficios hay para quienes tengan préstamos quirografarios o de consumo y paguen impuesto a la renta con la nueva ley energética? Entérese en breve. Las compañías de seguros empezaron a cubrir los reclamos de los siniestros ocasionados por actos terroristas. Hasta el momento, por esta causa, no se han abierto procesos contra las aseguradoras. Francisco Garcés, cuenta más. La Superintendencia de Compañías tiene activo un mecanismo para que los ciudadanos que se crean afectados por las compañías de seguros ante siniestros ocasionados por los actos terroristas que vive el país puedan reclamar la falta de cobertura. Los reclamos deben ser enviados a la misma superintendencia vía digital hasta que se normalice la atención presencial y deben cumplir 8 requisitos, entre ellos los datos personales, los de la compañía de seguros, la póliza, la constancia de haber solicitado la cobertura de un siniestro y los argumentos del reclamo. Hasta el momento, por esta causa, no se han abierto procesos contra las aseguradoras. Las 28 empresas de seguros ya empezaron a cubrir los reclamos por los sucesos de los últimos días. Algunos de los eventos que han ocurrido, las pólizas respectivas sí cubrían el acto de terrorismo o los actos como se han dado. No se está dando ningún tipo de modificación, ni de suspensión de cobertura, ni ningún tipo de restricción. Es decir, se mantienen el servicio que otorgan las compañías sobre la base de los términos contractuales que existían antes de que se declare el estado de excepción. Hay 2 salvedades para las coberturas. En los casos en que las pólizas excluyan expresamente la cobertura de daños por actos terroristas o cuando los siniestros se hayan producido en condiciones de violación de las normas. Por ejemplo, cuando un vehículo circula sin justificación en los horarios de movilización restringida por el toque de queda. Nuestra legislación claramente tipifica que es un acto terrorista. Y en función de eso, pues los pérdidas y daños que ocurran, ¿no es cierto?, serán analizados y en función también de ese análisis y de las condiciones pactadas en las pólizas, las compañías van a atender. Las empresas aseguradoras hicieron un llamado para que los ciudadanos se informen de las condiciones aceptadas en sus pólizas de seguros. Los intereses por préstamos quirografarios y de consumo podrán deducirse del pago del impuesto a la renta. Ese es uno de los cambios que plantea la ley energética. Adriana Bermeo expone otros beneficios. La aprobación de la ley energética contempla 2 reformas al régimen tributario que se traducen en beneficios para los contribuyentes. Entrarán en vigencia cuando se publiquen en el registro oficial. 1. Los intereses que se generen por préstamos quirografarios y de consumo obtenidos en cualquier institución financiera podrán deducirse del pago al impuesto a la renta. Estos rubros deberán incluirse en los gastos personales para que aplique la reducción. Los créditos de consumo registran la segunda tasa de interés más alta del sector financiero. Oscila entre el 15 y el 17% anual. Los avances realizados con la tarjeta de crédito también son préstamos de consumo. Antes de la aprobación del proyecto, solo se permitía la deducción de los intereses de créditos hipotecarios.
2. Se podrá incluir en los gastos personales sueldos de empleados que trabajen en casa y que estén afiliados a la Seguridad Social, siempre y cuando el contribuyente esté al día en los pagos cuando presente la declaración del impuesto a la renta. En otros beneficios, la norma aprobada también cambia la ley de transporte terrestre y seguridad vial con la ampliación del plazo para que taxis y buses sustituyan sus vehículos de combustión por eléctricos hasta el 2034. El plazo concluía en el 2026. Y la maquinaria agrícola que funcione con electricidad no pagará aranceles. El Comité de Comercio Exterior tiene 120 días para ejecutar la disposición. La guerra, con apoyo y sin plata. En la Asamblea Nacional, las distintas organizaciones políticas que expresaron su respaldo al presidente Daniel Noboa hoy acotaron que pueden trabajar por recursos que sostengan una ofensiva militar de gran escala contra el terrorismo. 135 legisladores resolvieron la noche del miércoles respaldar las decisiones del gobierno en materia de seguridad, así como la intervención de Fuerzas Armadas. 135 de 137, casi unánime el apoyo. Pero que esto no es solo verso, dicen las organizaciones políticas, que lo que sale de la boca lo van a sostener en los hechos. Porque probablemente uno de los principales temas a discutir va a ser los subsidios. Nosotros desde la bancada hemos sido absolutamente claros. Nosotros creemos que deben existir subsidios, pero focalizados en los sectores de la economía y en las personas que verdaderamente lo necesiten. Entonces, cuando esa discusión se abre y la proponga el presidente a nivel país, sin duda alguna, ese puede ser un mecanismo de aportar. En el correísmo destacan que la iniciativa de los temas en materia económica son del Ejecutivo, pero sostienen que están dispuestos a empujar la carreta e incluso se atreven a lanzar una idea como sondeando la cosa. Es momento que la banca también se meta la mano al bolsillo y de sus utilidades puedan destinar recursos para poder cubrir este estado de excepción. De hecho, los socialcristianos incluso estarían dispuestos a readecuar un principio. Yo creo que si se plantea una contribución momentánea, absolutamente clara, y que ese dinero directamente vaya a financiar el defender el país, el defender a los ciudadanos, sus bienes y sus vidas, sin duda alguna, todos estamos prestos a discutirlo y a procesarlo de la mejor manera. Dispuestos también a traducir el apoyo en hechos están los legisladores de Construye. Sin embargo, ellos tienen algunas observaciones. Yo esperaría que el presidente Noboa, antes de enviar una ley económica urgente relacionada a su plan de trabajo, relacionada a condiciones ordinarias, digamos, envíe una ley económica urgente con el objetivo de reestructurar las finanzas públicas para priorizar la lucha contra el crimen organizado. Por lo pronto, el jefe de Estado ha dicho que no va a proponer incrementos de impuestos para el pueblo. Sin embargo, aún no está claro de dónde va a sacar el dinero para afrontar una operación militar a gran escala, y desde la Asamblea le dicen que cuente no más con ellos. Metástasis, la infiltración narco. Al centro histórico llegan en promedio 300.000 personas a diario. Son comerciantes, servidores públicos y privados, también turistas. Pero ¿cuenta con servicios básicos para recibir a tantas personas? Carla Delgado hizo un recorrido. El centro de Quito fue construido hace 248 años. Es el mayor conjunto patrimonial de América Latina, con alrededor de 130 edificaciones monumentales y más de 5.000 inmuebles registrados como históricos. Por ello, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural en 1978. Es uno de los cascos coloniales mejor conservados del mundo, y de aquello nadie tiene duda. Basta con admirar una de sus iglesias o las casas coloniales, las que contaron con la suerte de ser restauradas e incluso mejoradas. Pero al centro le faltan servicios elementales. Una verdadera catástrofe si se tiene en cuenta que recibe 300.000 personas a diario. Encontrar un baño público se vuelve una tarea imposible. Después de recorrer muchas cuadras, aparece uno. Y está en estas condiciones. Y aunque tiene más de una decena de parques y plazas, carece de inmobiliario urbano. Y las pocas bancas que hay están ocupadas por mendigos.
En algunas plazas no hay luces. Tampoco los basureros son suficientes. Hay que dar los servicios mínimos, como son, por ejemplo, el caso del Internet comunitario, que a mí me parece que eso es fundamental, porque eso le permite al centro histórico proyectarse globalmente. En algunos sitios incluso no es placentero tomarse un café, porque no todos los ciudadanos son conscientes del respeto al espacio público. Usan las paredes y calles hasta como urinarios. Servicios básicos y problemas que no han encontrado soluciones a pesar de los ofrecimientos y el paso de distintas administraciones. Mañana, Televistazo analiza cómo el Metro de Quito se convirtió en una oportunidad para reactivar los negocios y la vida social del centro histórico de la capital. 34 vías inundadas tras 8 horas. Guayaquil soportó 8 horas de una torrencial lluvia que inundó 34 vías en el norte y sur de la ciudad. Diego Cuenca describe los estragos. Guayaquil soportó 8 horas de lluvia que inundaron 34 vías. Los habitantes del norte y sur amanecieron con el agua dentro de sus casas, impidiendo que puedan salir hacia sus trabajos. Sin embargo, algunos asumieron los riesgos de circular en esas calles con sus vehículos. En la ciudadela Samanes 2, hasta los buses se quedaron atrapados. Esa vez no hubo caos en el tránsito, debido a que son pocas las personas que salieron de sus viviendas, porque las clases por ahora son virtuales y el teletrabajo se mantiene tras los atentados terroristas que soporta el país desde el lunes. Según datos del Instituto Oceanográfico de la Armada y de la Empresa Pública de Agua Potable, la lluvia más intensa provocó que caiga hasta 71 litros de agua por cada metro cuadrado. Los estragos golpearon 2 cuadras de la 13ª etapa de la Ciudadela Alborada, donde al menos 5 carros quedaron cubiertos y los habitantes tuvieron que cargar a sus familiares para poder salir. Son 80 centímetros más. Por eso, si se quiere ingresar, solamente es por la acera. La precipitación cayó mientras había marea alta y ambos fenómenos anegaron gran parte de la ciudad, que también registró la caída de árboles en el kilómetro 16 de la vía Adaule y en la ciudadela Sauces, un sector comercial donde no pudieron abrir los locales. Las autoridades municipales indicaron que esa fuerte lluvia no supera los niveles del año pasado. Y en Nueva York, en medio de la masiva llegada de solicitantes de asilo, estudiantes de un colegio de Brooklyn recibirán clases desde casa, pues la alcaldía está usando las instalaciones como albergue para más de 2.000 migrantes. Informa Ileana Suárez. Los padres de los estudiantes de la secundaria James Madison en Brooklyn protestaron enérgicamente al ser notificados de que sus hijos deberán estudiar de forma telemática. Todo esto para hacer espacio para que miles de inmigrantes se refugien en el gimnasio y en el auditorio de la institución debido al mal tiempo en Nueva York. Este padre dice que lo que está haciendo la ciudad con sus hijos es imperdonable, especialmente después del encierro vivido por el COVID-19. Funcionarios de la alcaldía sacaron a 2.000 solicitantes de asilo de un refugio de carpas y los enviaron en bus hacia la secundaria. Pero ante la furia de la comunidad, anunciaron que las familias de inmigrantes serán enviadas de regreso al refugio. Una decisión que algunos miembros de la Asamblea del Estado de Nueva York también cuestionan por los costos, el personal y porque los traslados siempre ocurren durante la madrugada. Mientras tanto, otras familias de inmigrantes empezaron a abandonar un hotel del centro de Manhattan en el marco del plan de la alcaldía para aliviar la presión sobre el saturado sistema de albergues de la ciudad, el cual establece un límite de 60 días de estancia. China lanzó un cohete comercial portador de 3 satélites desde una plataforma en el mar. La nave Gravity 1 estaba a bordo de una embarcación modificada como base de lanzamiento ubicada frente a la ciudad de Haiyang en el Mar Amarillo. Los satélites enviados al espacio servirán para dar servicios meteorológicos y proporcionar datos de condiciones climáticas en grandes áreas geográficas.
Y el Comité Empresarial Ecuatoriano comenzó una campaña de donación para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que desde el pasado 9 de enero patrullan las calles del país. El objetivo es recolectar víveres y productos de primera necesidad para ayudarlos en medio de sus largas jornadas. Estefanía Arias con el tema. Los llaman héroes. Están en las calles patrullando, haciendo operativos, sin horario ni días establecidos. Y son por sus largas jornadas y la responsabilidad que tienen que el Comité Empresarial Ecuatoriano comenzó una campaña de donación para ayudar al personal de las Fuerzas Armadas y Policía. 150 gremios productivos a nivel nacional nos unimos en el Comité Empresarial y por eso estamos generando todas las sinergias posibles para poder ayudar con víveres, con recursos, con las necesidades que tengan para que puedan pues hacer su trabajo de la mejor manera. Aquí está el Comité Empresarial liderando, pero obviamente estamos todos los gremios, las cámaras de comercio, las cámaras de construcción, las cámaras de turismo, las cámaras de los distintos sectores productivos de la sierra, de la costa, estamos todos juntos como sector productivo. Tú nos proteges, nosotros te cuidamos. Es el eslogan que utilizan para que los ciudadanos se sumen a la colecta. ¿Qué se puede donar? Aceite, arroz, fideo, azúcar, sal, enlatados, entre otros víveres. Además de jabón, cepillo, vitamina C, bloqueador solar, repelente, colchas, linternas y hasta toallas sanitarias. En Guayaquil las donaciones las reciben en la estación del Cuerpo de Bomberos de San Borondón, ubicada en el kilómetro 10 de la vía principal de ese cantón. En Cuenca se ha habilitado un espacio en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis. Y otros centros de acopio más, pero todavía lo estamos estructurando. Las entregas de los insumos a los militares serán a escala nacional y no hay una meta, pues esta es la forma de decirles a ellos que no están solos. El Tour Colombia será la primera competencia del Metástasis, la infiltración narco. La red delictiva de Leandro Norero emulaba la forma de operar del narco colombiano Pablo Escobar. Alias Yankee, su hombre de confianza, incluso le propuso desaparecer evidencias de la fiscalía, replicando acciones del primo de Escobar. Luisa María Heredia con el informe. Uno de los narcos más peligrosos del mundo, Pablo Escobar, ha sido el referente de la mayoría de criminales ecuatorianos. De hecho, uno de sus apodos era precisamente el patrón, el alias que Leandro Norero adoptó. Y no fue solo el sobrenombre, también el accionar. La idea para operar las rutas del narcotráfico, lavar dinero en el sector privado y contaminar la estructura del Estado es parte de lo que considera el legado de Escobar. Su red criminal le copiaba incluso la forma de perpetrar atentados. En un chat publicado por Fiscalía y que forma parte de la evidencia del caso Metástasis, que tiene fecha 21 de junio de 2022, Elibe Angulo, mano derecha de Norero, le propuso desaparecer las pruebas que tenía el Ministerio Público en su contra, inspirado en escenas de la narconovela colombiana que narra la vida de Pablo Escobar. Ahora toca quemar la Fiscalía en Quito, mi estimado. Ahí se vuelan los celulares, cámaras y todo, de un solo. Chuzo, sería todo. Todo está en Quito, jajaja. ¿Usted cree? Mi estimado, la plena, ahí no queda ninguna prueba. Y tantas pruebas que hay. Nadie sabe quién manda a quemar. Ahí donde estaban todos esos equipos hoy. Mándelo, Ángel, a que se suicide por allá. Y como todo está cerrado, ni los bomberos llegan. Sección de audio y video del Laboratorio de Criminalística y Ciencia Forense Z9. La avenida María de Jesús y Occidental. No creo que sea fácil la entrada. Un bombazo y chao, mi estimado. Se quedan sin pruebas. Y como aún no las abren de la cadena de custodia, chao. Jajaja. Debe ser un suicida, vestido de policía, tipo Gonzalo Gaviria cuando entró a una clínica vestido de policía. Un día después de este diálogo, un grupo de encapuchados atacó el edificio. Documentos de la oficina de tránsito desaparecieron. Eran días de violentas movilizaciones en el país. Sembrar el caos, cocoches bomba, ataques a edificaciones estratégicas, secuestros de funcionarios y demás actos terroristas. Son otras de las escenas que Escobar hizo parte de la historia de Colombia y que las bandas criminales de Ecuador imitan. La extradición de ecuatorianos a países que los busquen por crímenes es uno de los planteamientos que el presidente Noboa pretende incluir en la consulta popular. Francisco Garcés desmenuza la propuesta. Otra vez el tema de la extradición de ecuatorianos va a consulta popular.
Es una de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa. Ese texto sustituirá, en caso de ser aprobado, el del artículo 79 de la Constitución que prohíbe la extradición de ciudadanos ecuatorianos. El texto propuesto contempla que se aceptará la extradición solicitada por otro estado a condición de que ese país no aplique la pena de muerte o condenas y tratos que el Ecuador considere inhumanos, crueles o degradantes, o que el extraditable no sea juzgado por tribunales de excepción. Tampoco se concederá la extradición en casos en que se la solicite por delitos políticos, delitos militares o religiosos. Límites que vienen dados por los convenios internacionales, los derechos humanos y la propia Constitución. Yo creo que establecer la extradición de connacionales desde ningún punto de vista puede ser considerado como un retroceso o una regresión de derechos, más aún cuando la propuesta no incurre en ninguna de las limitaciones que establece el 441 de la Constitución. El gobierno del expresidente Guillermo Lasso planteó una pregunta similar que no fue aceptada por la ciudadanía. Tuvo el 48,4% de respaldo y el no se impuso con el 51,5%. En ella proponía que haya la extradición de ecuatorianos por delitos transnacionales. La propuesta de Noboa no establece los delitos susceptibles de extradición. Como condición para que el Ecuador acceda a extraditar a un ciudadano nacional, consta que el delito por el que otro estado pida a un ecuatoriano esté también tipificado en el Ecuador. Casi $100.000 costará la reparación del techado de la única cárcel de máxima seguridad que tiene Ecuador, La Roca. El monto lo asumirá de forma extraordinaria la compañía aseguradora. Hernán Higuera hace el seguimiento. Que la cárcel La Roca esté 100% operativa para la coyuntura que vive el país depende de un acuerdo entre el SNAI y Seguros La Unión. Hace 4 meses no logran concretar quién elige un contratista para que reemplace los techos retorcidos que dejó la explosión de un dron enviado por delincuentes con explosivos y que la policía tuvo que hacer explotar. La aseguradora en boletín de prensa dice esperar que SNAI acepte su propuesta de cobertura ex gratia, que ha planteado para cubrir los daños por $94.741. Y esto pese a que, según ella, no tendría obligación contractual porque la póliza multirriesgos cubría daños maliciosos directos hechos por vandalismo, motín, huelgas, azonadas o actos de sabotaje y terrorismo. En el sector asegurador, el término ex gratia significa el pago de indemnizaciones en forma voluntaria, aun cuando se trate de riesgos que la póliza no ampara. Televistazo desde el lunes pasado pidió a la dirección de SNAI una explicación por la cual el arreglo con la aseguradora tarda y no hay respuesta. ¿Y cómo avanza la reactivación económica y de servicios tras los atentados terroristas? Al volver le contamos. Tras 2 años y medio de juicio y apelaciones, el cabo de policía Santiago Olmedo, acusado de extralimitación en un acto de servicio por abatir a 2 asaltantes en Riobamba, fue declarado inocente por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional. Cristian Tinajero habló con él. Buenas noches, Santiago, qué gusto. El cabo primero Santiago Olmedo recibió a un equipo de Televistazo en su casa, cuya ubicación pidió no revelar por seguridad. Tiene 36 años y desde hace 10 es policía. Luce tranquilo, abraza a su hijo, besa a su esposa. Está feliz. Dice que es la primera vez que se siente así, luego de 2 años y medio de juicio, en el que fue acusado de extralimitación en un acto de servicio. Cuenta que fue el 11 de junio de 2021 cuando le cambió la vida. Ese día viajaba desde la ciudad de Naranjal, en Guayas, donde investigaba un caso, hacia la ciudad de Quito. Cuando pasaba por Riobamba, vio a un delincuente amenazar con un arma blanca a un menor de edad. A pesar de que no estaba en servicio, decidió intervenir. Nos identificamos como policías, con palabras y frases absolutamente claras, entendibles para que detenga su accionar el delincuente. Logramos llamar la atención de él. Él sale en carrera en contra de mi compañero y yo veo que el menor de edad cae al piso.
Narra que persiguió al implicado unos 100 metros y se aflige al recordar el momento en el que en una esquina, dos cómplices del asaltante, con pistolas y cuchillos, intentaron matarlo. Dice que en su defensa sacó su arma de dotación y disparó contra ellos. Y desde ahí comenzó el calvario, porque ya en horas de la tarde nos comunicaban de que estábamos siendo aprehendidos conjuntamente con mi compañero, porque recordemos que él también, dentro de las pericias realizadas, dio positivo para la realización de disparos, es decir, él también realizó las detonaciones. Su esposa Gisela Vinuesa no puede contener las lágrimas al recordar ese momento. Recuerda que la pesadilla inició para ella con una llamada telefónica en la que Santiago le contó lo sucedido. Gisela no puede explicar lo que sintió cuando llegó la primera sentencia de un tribunal de Riobamba, de 3 años y 4 meses de prisión en contra de su esposo. Sin embargo, no perdió la esperanza e impulsó la apelación en el Tribunal Provincial de Chimborazo. Ahí les fue peor. Incrementaron la pena a 13 años. Eso estaba contaminado de corrupción, contaminado de muchas cosas malas. A pesar de los reveses, no desistieron y llevaron la causa al Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Ahí los jueces esta semana revertieron la sentencia y declararon inocente a Santiago Olmedo. De hecho, la parte económica se ha visto muy afectada para nosotros como familia. Hemos tenido que hacer préstamos, hemos tenido que vender lo que no teníamos para solventar los gastos que significa la defensa. Pese a la inocencia, Santiago continúa portando el grillete electrónico. Dice que hay que hacer trámites burocráticos para poder sacarse el dispositivo y olvidar la pesadilla. Las actividades se están retomando. Transporte público interprovincial, comercio, mercados y municipios abren ya sus puertas. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle. En Guayaquil se empiezan a retomar las actividades. El flujo vehicular en calles como La Machala, la Avenida Quito y la 9 de octubre aún no llega a la normalidad, pero es más intenso que el del miércoles. La Metrovía y Aerovía están operativas y un 60% de la flota de buses ya circula en la urbe. En la bahía, en el centro de la ciudad, aunque hay locales cerrados, cientos han vuelto a abrir. Sus dueños señalan que no pueden parar por más tiempo. Se reanudó la atención presencial en las ventanillas municipales. El terminal terrestre está abierto de 5 de la mañana a 10 de la noche, con 50 cooperativas. En Portoviejo, capital de Manabí, ya hay transporte público circulando y 32 cooperativas interprovinciales están activas. En los mercados la atención se da con normalidad y hay demanda, mientras el comercio ha abierto sus puertas en varios cantones de la provincia. Los locales están activos en un 80%. En Cuenca se percibe reactivación, el transporte público está operativo y también hay movimiento en el terminal terrestre y el comercio ha abierto sus puertas. El transporte público está activo. 17 líneas de buses recorren Riobamba. También hay buses interprovinciales operativos. El municipio volvió a atender presencialmente y el registro civil para cédulas y partidas de nacimiento. Se ha normalizado el comercio y los mercados están habilitados. En el aeropuerto Mariscal Sucre siguen los controles y el flujo de pasajeros se normaliza. Vuelos nacionales e internacionales cumplen sus itinerarios. El comercio evidencia reactivación frente a lo que se observó el miércoles y los bancos están atendiendo. El registro civil anunció que en el 50% de sus agencias a escala nacional habrá atención presencial, mientras desde el Ministerio de Salud informaron que se retoma la atención de consulta externa en 1.192 hospitales.